al volumen. Pues buenas noches tengan todos los que nos siguen desde la página de la Organización Mundial por la Paz. Sean bienvenidos a su canal Familias Online por la Paz. Y hoy en esta noche tendremos la octava sección, Reconciliación Familiar. Y bueno, ante todo quiero presentar y le doy la bienvenida al licenciado David Aldana, conductor de este programa. Bienvenido, David. Hola, Sergio, buenas noches. Un gusto saludarte por este medio. Así es. Y bueno, también quiero presentar a una gran personalidad, al arquitecto Juan Pablo Escobar, que él es embajador de la paz de la Organización Mundial por la Paz y él está desde Argentina. Bienvenido, Pablo Escobar. ¿Qué tal, Sergio? Hola, David, ¿cómo están? Un gusto estar acá esta noche con ustedes desde Buenos Aires. Así es, pues bienvenido a los dos. Y bueno, yo los dejo porque va a estar este tema interesante, reconciliación familiar, en este su canal, Familias Online por la Paz. Los dejo, adelante. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Pues Juan Pablo, qué gusto poder hoy saludarte, poder estar juntos en esta noche, haciendo esta transmisión que sin duda, pues estamos muy contentos. Primeramente, pues de que estés siendo un embajador de paz en este mundo, en medio de esta sociedad. Y creo que muchas de las personas que hoy se están sumando, pues también han enviado unos mensajes diciendo estamos muy expectantes. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la hermosa Argentina? Qué bueno, David, gracias. Estamos bien. La verdad es que Argentina está pasando también por un momento complicado por el tema de la pandemia, pero bueno, ahí estamos cada uno luchando, tratándonos de cuidar, teniendo las mayores precauciones y la familia bien de salud, gracias a Dios. Espero que los tuyos también. Sí, también estamos bien, pues enfrentando todo este proceso que ha sido, pues para muchos difícil, para muchísimos complicados, pero sin duda de gran aprendizaje. Y yo creo firmemente que en este proceso que todos aprendemos, hoy a nosotros nos gustaría aprender de ti, poder tener un aprendizaje que nos impulse, que nos desarrolle y que nos lleve a crecer más como personas. Sin duda, todos los que conocemos la historia y hemos leído no solamente de quién fue tu padre, sino también de ti, nos hemos dado cuenta de la transición, de un proceso de transición que ha estado sucediendo a lo largo de estos años. Específicamente en tu persona hemos podido ver, yo en lo personal he podido ver esa transición que tu vida misma ha estado llevando. Pero a mí me gustaría que empezáramos y que nos comentaras a todos los que hoy ya estamos sumándonos en la transmisión, que algunas personas nos están ya dando algunos comentarios. Me gustaría que nos comentaras, Juan Pablo, ¿cómo ha sido para ti, primeramente, el ser embajador de paz de la Organización Mundial por la Paz? Pues mira, eso para mí fue una tremenda sorpresa y muy grata sorpresa, además, debo decir. Es un honor que llevo con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Hemos querido siempre desde pequeño, ¿no? Sin ser embajadores ni nada, pero de alguna forma, a pesar de las circunstancias en las que crecimos, yo siempre fui un abanderado de la paz, una persona que creyó que independientemente del hogar donde crezcas, del buen o el mal ejemplo que te den tus padres, tenemos que estar comprometidos por la paz. Así que para mí este nombramiento fue una sorpresa, una gran responsabilidad y un tremendo honor para mí como persona, un reconocimiento de alguna manera a mi labor de paz frente a tantas familias que han sufrido una violencia directa de parte de mi padre, ¿no? Y que yo he querido asumir un rol donde de alguna manera asumo la responsabilidad moral por los crímenes cometidos por mi padre y he querido buscar un perdón, una reconciliación y un diálogo con todas esas familias que sufrieron el rigor de la violencia de mi padre en ese momento, en esa época, en los 80s y 90s en Colombia. Así es, yo creo que sin duda, pues llevas esta gran responsabilidad y me asombra muchísimo lo que tú estás diciendo, porque puedo recordar esa frase de un hombre que dijo, si a alguien he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Tú estás haciendo algo más, tú estás
no eres tú mismo el que provocó todo lo anterior, pero tú estás llevando esa carga por decir, necesitamos reconciliar y necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón a las personas que nos rodean. ¿Y cómo ha sido el proceso, Juan Pablo, para ti en esa búsqueda de paz? Porque yo creo que de todo lo que se vivió, viviste, has vivido, sí es importante encontrar esa paz, que cada noche tú puedas recostarte, estar con tu familia y decir, tengo paz. ¿Cómo ha sido para Juan Pablo Escobar este proceso de encontrar, de vivir y de tener cada día esa paz? Pues mira, ha sido una cosa cotidiana en la que te levantas todos los días con la misma intención y perseveras en esa idea de que no hay que sucumbir ni al odio, ni al resentimiento, ni al deseo de venganza, de que no tenemos que engancharnos con esas historias. Creo que es importante que conozcamos lo que vivimos en el pasado, pero siempre desde una actitud sanadora. Y he salido a buscar el perdón justamente porque creo que todos nos tenemos que comprometer, incluso sobre aquellas cuestiones de las que no somos responsables, porque creo que ahí es donde tenemos que aprender justamente como familias, como seres humanos, a hacernos cargo aún de los temas que en apariencia dices, yo no soy responsable de esto, ¿me entiendes? Yo siento que a mí me queda claro que yo no soy responsable por los hechos cometidos por mi padre, pero también el amor que siento hacia él no me ha quitado el conocimiento del daño que le ha generado a tantas familias y la necesidad que tenemos todos de abrir un espacio de diálogo, de reconciliación y de perdón, entendiéndose ese perdón como una sanación personal, no como un olvido, que a veces la gente piensa que si perdonaste es porque olvidaste, y no se trata de eso. Se trata de que liberes de alguna manera ese odio, ese dolor que ha perpetuado en ti el victimario. Es justamente un proceso sanador y es un proceso que genera paz también porque debo contarte, aquí aprovechar esto para compartir con tantas familias que nos están viendo, que he tenido la oportunidad de hablar por lo menos con unas 150 familias víctimas directas de la violencia de mi padre y hemos tenido unos procesos de reconciliación totalmente genuinos y transparentes que nos llenan de mucha esperanza, porque hasta ahora el 100% de esos procesos han sido exitosos. Entonces, entre 150 familias, eso es mucha gente que ha sufrido un dolor absolutamente legítimo, que no puedes imaginar, gente que no se esperaba, ni nadie merece vivir esa violencia. Así que la verdad es que nos trae mucha esperanza a nuestro país y a nuestra sociedad, porque sabemos que estamos ejercitándonos, estamos aprendiendo a hacer la paz, pero justamente confiamos en que hay que seguir por ese camino, que es difícil, pero hay que seguir. Así es, y es muy interesante lo que mencionas, salir en búsqueda de ese perdón y de reconciliar. ¿Cómo nació? O la pregunta podría ser, ¿por qué nació en Juan Pablo Escobar, hijo, hacer esto con todas estas víctimas? ¿Por qué nace de ti al hacerlo? Mira, yo te quiero para recordar muy brevemente alguna historia, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de tener tanta confianza con mi padre en virtud de que él, desde que yo tenía 7 años, me decía, soy un bandido y a eso es a lo que me dedico. Desde muy temprano empecé, tristemente, ¿no? De primera mano a conocer algunas de las responsabilidades que le cabían a mi padre en muchos hechos de la vida de Colombia. Finalmente, con el tiempo, explota la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín a través de una bomba que nos ponen en nuestra casa el 13 de enero del 88. Allí sobrevivimos milagrosamente. Mi padre reaccionó con mucha violencia, ordenó la explosión de más de 2 centenares de bombas por todo el país. Y yo le pedí a él que no pusiera más bombas, que parara esa violencia, que parara esa guerra. Y obviamente, pues él es un hombre que estaba lleno de excusas para la violencia y me decía que yo no me tenía que olvidar de que las víctimas de ese atentado había sido mi hermanita, mi madre y mi persona, que él estaba devolviendo, él trataba de justificarse. Y yo le decía, papá, el hecho de que a mí me hayan puesto una bomba, pues no me da ningún derecho a salirle a poner bombas a nadie. Y así nos la manteníamos, digamos, discutiendo. Yo frente a un hombre que además de que era mi padre, pues era uno de los
jefes de una de las organizaciones criminales más grandes del siglo pasado, que estaba acostumbrado a hacer su voluntad, pero yo me oponía, ¿no? Entonces, siempre sentí que mi labor como hijo era buscar desde todos los ángulos posibles cómo lograr que mi padre bajara la guardia, es decir, atenuara su violencia y se pudiera entregar a las autoridades, como de hecho lo hizo, a la cárcel de la catedral, pero desperdició esa oportunidad que le dio el gobierno, no la respetó y terminó pues delinquiendo desde la cárcel y fugándose finalmente. Entonces, este compromiso mío con la paz viene de antaño, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que yo he elegido. De hecho, cuando mi padre se entrega a la cárcel de la catedral, dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años públicamente. Y creo que, pues no es ningún mérito mío, simplemente creo que como hijo hice todo lo que estuvo a mi alcance desde lo posible para persuadirlo a él de que bajara un poco los ánimos y buscar una solución negociada al conflicto en el que ya él se había metido con una profundidad inconmensurable. Entonces, desde entonces es que yo vengo hablando de paz, pidiendo paz y buscándola, ¿no? De hecho, pues tuve el infortunio de pronunciar unas amenazas cuando mi padre fallece y finalmente 10 minutos después me doy cuenta del error que había cometido con esas amenazas. Y he salido a pedir perdón de manera inmediata, es decir, 10 minutos después, porque fue un error, reconocí que fue un error. Y ahí es donde aprendes el poder de la declaración, el poder de Así cómo te es. transforma eso, ¿no? Para bien. Y a mí me cambió la vida cuando me comprometí con el país a hacer lo que fuera por la paz y es lo que he venido haciendo de manera ininterrumpida desde el día uno que falleció mi padre. Así es. Yo creo que bien lo mencionas. Desde corta edad estás buscando ese proceso, esa búsqueda de paz. Y me viene a la mente algo muy interesante que platicábamos y que un amigo, tengo dos preguntas de dos amigos de mucha confianza y que justamente entran dentro de este momento de la plática, porque cómo era para ti el experimentar esa intimidad con papá? Después de un día ajetreado, de un día de tanta violencia, ¿cómo era para ti que él llegara y que tú pudieras expresar esa intimidad? Porque obviamente todos pensamos que era violento hasta con el Con ave todo, que estaba en la sala, ¿no? Todos decimos, no, pues imagínate lo que podría ser, pero ¿cómo era para el hijo ese momento de intimidad con su padre? mira, yo recuerdo claramente como a dos personas, es decir, frente la figura del padre era una cosa y la figura del hombre público, del mafioso, del gángster era otra, ¿no? Evidentemente, yo como hijo y hoy que soy papá de un niño de 7 años, apenas empiezo a comprender todas las responsabilidades que significa, los miedos que te generan y las preocupaciones, etcétera. Y finalmente entendí que yo tenía que acercarme a mi padre de la mejor manera, que yo no podía ser su juez. ¿Por qué? Porque era parte de su familia y de sus afectos, pero desde siempre tuve la intención de buscar a través del diálogo. Yo le decía a mi padre, si tú tienes que defender tus ideas con armas, tienes que revisar tus ideas, porque sentía que él estaba apelando a la fuerza, ¿no? Para imponer su voluntad. Y, Ujú. y tristemente logró someter a través de la violencia a todo un país, a toda una sociedad, a través de secuestros extorsivos, de presiones políticas, de corrupción, del terrorismo. Hizo mucho daño para que muchas de las instituciones de Colombia terminaran contra su voluntad, pues sometiéndose a la de él. Así que, bueno, pues eran momentos difíciles para todos, pero desde mi lugar como hijo, no me cansé de empujar a mi padre hacia la paz, pero era imposible, ¿no? Era un hombre que ya estaba muy jugado y que ya no miraba las cosas de otra manera, lamentablemente. Y creo que siempre en algún momento, había un momento en el que ustedes dos caminaban, siempre hablaban, siempre platicaban, pero cuál es la parte más específica que puedes recordar? Yo creo que viviste muchas,
Pero dentro de esas partes como padre y como hijo, ahora te das cuenta que eres padre con tu pequeño, pero también en ese momento, ¿qué tanto significaba? ¿Qué era lo más importante que tú le querías decir a tu padre, que podrías expresar con él después de no verlo tal vez algunos días? ¿Qué era lo más importante para ti poder expresar? Mira, yo me crié en una familia donde naturalmente nunca nos faltó el amor. Mi papá era un hombre cariñoso, era un hombre paradójicamente muy contrario a la opinión que te podría merecer por todos los prejuicios que te puede generar un personaje Ujú. que ha generado, digamos, tanto miedo, tanto terror en la sociedad. Pensarías que se comporta de la misma manera con su familia, con sus seres queridos, pero todo lo contrario. Yo creo que de alguna manera en lo que coincidimos todos quienes hemos escrito cosas sobre mi padre es en su amor por la familia. Y yo siento que él me dio la confianza a mí para sostener este tipo de conversaciones con él, a pesar de lo complejas, a pesar de lo tristes también, ¿no? Porque uno como hijo, decir que hablaba con su papá y le decía, no pongas más bombas, papá, ¿no? Cosas así son como Sí. difíciles de dimensionar, por más que uno las vuelva a contar 20 veces, es como que vuelves a decir, Dios mío, ¿dónde estábamos que llegamos a tener ese tipo de conversaciones con mi papá? Entonces, ¿a qué extremos llegó la violencia en mi país que me llevó justamente a tener ese tipo de conversaciones con él? Esa invitación a que buscara la paz de una u otra manera. Lamentablemente, como te decía, mi papá desperdició esa oportunidad que le dio el gobierno y ya no hubo una segunda para él en ese entonces y ya al final pues estaba casi que cantado, entre comillas, ¿no? Así que yo tuve muchas oportunidades de hablar con él de muchos temas. La verdad es que él generó en mí también una confianza importante para que yo pudiera tener la libertad de hablarle, de descomentarle lo que yo sentía. Debo reconocer también la labor de mi madre en ese aspecto, que siempre me invitaba a que yo podía no estar de acuerdo justamente con mi padre y no por ello dejar de quererlo, que creo que era una parte también que uno tenía que elaborar como persona y como hijo, sin ninguna duda. Así que las conversaciones fueron muchas sobre la violencia, también sobre las adicciones, sobre los peligros de esas adicciones y demás. Y era una gran paradoja, ¿no? Pablo Escobar era un hombre que, como te decía, era un hombre de familia, pero también era un mafioso que hacía mucho daño. Y justamente toda esa información que manejaba, a veces la ponía en favor mío para educarme, para que yo no cayera en ella, para que yo no repitiera su historia. Creo que su gran reto y su gran labor era justamente cómo no dejar de ser honesto ni transparente con su hijo al contarle lo que hacía, pero a su vez nunca inspirarlo para seguir sus pasos, que es a lo que yo también me dedico hoy. Y al contrario, mi padre siempre me apoyaba a seguir un paso diferente. Él me decía que yo debía estudiar, que debía de esforzarme para seguir un camino distinto. Decía que si yo quería ser médico me regalaría el mejor hospital. Es decir, un hombre que apoyaba la educación como una seria salida, una alternativa muy diferente a la que a él le había tocado, ¿no? O la que había elegido. Claro. Y quisiera recalcar, muy importante para todos los que están con nosotros, el tema de hoy nace precisamente por la palabra, por lo que expresa Juan Pablo de reconciliar, de reconciliación, esos procesos de pedir perdón. Y creo que hoy en día, Juan Pablo, estamos atravesando por momentos familiares que son muy cruciales para las generaciones que nos tocó vivir este 2020. Y mencionaste tres cosas muy importantes que me gustaría retomar. Una, y fue que tú dijiste, yo no voy a juzgar a mi padre. Y creo que en un proceso de reconciliación familiar, los hijos debemos de entender que hay un principio que nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero muchas veces lo pasamos por alto y como hijos tendemos en algún momento a ser los primeros que juzgamos a un padre. Y tú nos dijiste, nos estás enseñando, nunca lo juzgué. Podrían hacer tantas cosas, le decía yo, pero no juzgué. No juzgar es tan importante para una reconciliación. Y la segunda cosa que tú mencionaste es
me abrió la comunicación y la confianza. ¿Cuántas veces permitimos que actividades, adicciones, sustancias, situaciones rompan esa comunicación y confianza en la familia que tanto necesitamos? Y para mí me sorprende porque mientras un padre hoy en día en nuestra sociedad o en la sociedad en la que a mí me está tocando vivir en esta generación, con este tipo de personas que yo me rodeo, lo más práctico es decirle al hijo, no le pegues a tu amiguito. Y el hijo le decirle a papá, dame tiempo para jugar. Pero tú nos estás expresando que tus palabras de hijo era, papá, no pongas más bombas. Y es tan importante Sí. la confianza para una reconciliación familiar. Y lo tercero que mencionaste, muy importante, es, él te daba ejemplo, si lo recuerdo bien, de no seguir sus pasos. O sea, él te Correcto. decía, no sigas mis pasos. ¿Qué tan importante es para un padre estar presente en la vida de un hijo y apoyarlo verdaderamente en el sueño y el anhelo que él tenía? Y creo que hoy eres arquitecto y bueno, todas las actividades que realizas, creo que son el resultado de que él te dijo, lucha y trabaja por tu sueño. Sin duda que sí, David. Mira, nosotros, yo siento que nuestra labor como hijos es, la verdad, ser parte de los afectos más importantes de nuestros padres. Yo siento que justamente desde ese lugar en la vida no es nuestra labor venir a elevar juicios de valor sobre nuestros padres. Por supuesto que yo debo decir que no todos los padres son iguales, que no todas las circunstancias familiares son absolutamente idénticas. Me tocó un padre muy particular porque tenía como esta doble vida, ¿no? Esa vida de papá adentro de casa, pero esa vida de mafioso por fuera de ella, donde iba en contravía de todos los ejemplos que como papá me quería inculcar. Y es una gran contradicción, ¿no? Esto, por supuesto, que es una gran contradicción que hay que analizar porque justamente uno piensa cómo es posible que un hombre haya podido generar tanta violencia y someter a un país a tantas cosas y al mismo tiempo pues criar hijos con valores humanos, ¿no? Así Pareciera como es. una tarea imposible, como que no es coherente. Y uno entiende esas diferencias, pero yo viví un papá y lo conocí que me aconsejó para no seguir sus pasos y es justamente a lo que yo te decía que me he dedicado, principalmente en México. He tenido la oportunidad de viajar y visitar 24 estados llevando un mensaje de paz a muchas familias, a muchos jóvenes que están pensando que el caso de Pablo Escobar debería ser considerado como un caso exitoso. Y creo que ahí es donde hay que hacer un llamado de atención a todos los jóvenes, a las familias, a los padres de familia que están ahí cerca, que a veces no saben ni lo que sus hijos ven, pero que estén un poco más atentos, porque hay una tremenda y muy negativa influencia de las series de televisión donde se glorifica la actividad y la historia criminal de mi padre, de una manera que no se corresponde con la realidad y peor aún, nos deja como un sinsabor, como un mensaje de que pareciera ser que el crimen sí paga, pero solamente paga en las películas, en las series de televisión, porque en la vida real no funciona de esa manera. Mi padre era presentado al mundo como uno de los hombres más ricos y yo iba y lo visitaba y lo veía como uno de los hombres más pobres, a pesar de los millones que tenía, porque vivía en circunstancias extremas donde no había ningún tipo de comodidades, pero en las series de televisión sí lo ves escondiéndose en mansiones, en hoteles de 7 estrellas, etcétera. Entonces le hacen creer a la juventud que esta vida es una vida de ensueño y todo lo contrario, ¿no? Mi invitación es a que se tomen con pinzas, a que sean muy autocríticos frente a todos estos productos televisivos y entiendan que Pablo Escobar, mi padre, solamente disfrutó el 10% de su vida. Y esto es una cifra que no me la inventé, es una cifra clara. Mi padre murió a los 44 años y si se puede decir que disfrutó algo en su vida, lo hizo entre el año 80 y el 84. Después de eso fue todo una corrida sin parar, huyendo de sus enemigos, de la ley, sin poder ver a su familia, viendo cómo todo lo que tenía, sus afectos y sus bienes eran atacados y destruidos sistemáticamente. Entonces, la verdad es que
se lo ha tomado con mucho jolgorio y este tipo de historias, pero no lo tienen, ¿no? Es una historia que no es para celebrar, al contrario. Es una pena que se hayan construido esos mensajes y que lleguen a millones de hogares, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de dar muchas charlas en México y siempre les pregunto a los jóvenes, les pido que me ayuden a levantar sus manos, a ver cuántos de ellos han visto la serie, y es impresionante la cantidad. Así como los mensajes que me mandan por sus redes sociales diciéndome, vi tal serie y ahora quiero ser como tu papá, ¿no? Entonces, para mí es importante que los jóvenes entiendan que ese no es un camino a seguir, que es, como les digo yo, si les sobra talento para ser narcotraficantes, delincuentes, pues con la mitad ya de ese talento podrían ser hombres muy exitosos, decentes y bien, y ya les alcanzaría para vivir una vida tranquila y en paz alrededor de sus seres más queridos. Eso no hay, con que no hay dinero que lo pague. Mi padre se supone que fue uno de los más ricos del mundo y nunca le alcanzó su dinero para comprar ni siquiera un minuto de tranquilidad. Wow, yo creo que para todos como personas que vemos todas las series y todos los libros y todas las películas, en algún momento es cierto. Hace tiempo yo podía recordar a un amigo que en Chihuahua, él trabajando y dando una charla para los niños, les preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? Y un niño se levantó y dijo, yo quiero ser narco. Y le dijo, ¿por qué? Pues, por el dinero, por los lujos, por las mujeres. Pero realmente hoy estamos escuchando que no es la verdadera felicidad. Hoy se pinta como si fuera algo tan mágico, tan asombroso, pero sin darnos cuenta que ese mundo destruye a muchas personas. Creo que muchos jóvenes que están viéndonos, que pueden ver esta sesión, pueden tener este mensaje. Mencionaste una frase muy increíble y con la mitad de esa capacidad y de ese potencial lo enfocaras en algo diferente, podríamos tener jóvenes exitosos. Sin duda, el ejemplo tú nos lo estás dando, nos lo estás mostrando de ser un hombre completamente diferente. Me gustaría que pasáramos, porque me gustaría que habláramos un poco acerca de los procesos de reconciliación que hace un momento mencionabas. No sin antes de poder pasar a ese tema, me gustaría pues poner rápidamente algunos mensajes que nos han estado dejando. Nos dice, algunos son de diferentes países. Kaeli nos dice, buenas noches, nos dice un querido amigo, Joaquín Britos, muy buenas noches desde Santa Fe, un gusto conocerle, Juan Pablo. Joaquín, un gusto, amigo. También nos dice Ricky Valdés, él es el delegado en el estado de Sonora. Saludos desde Nogales, Sonora. También hay mucha gente de la OMPP, nuestra comisionada internacional de la Procuración de Recursos, Elizabeth Caballero. También nos dice aquí, Joaquín nos agrega, un gusto conocerle. Un amigo nos dice, Rudy Mati Cuadra, saludos desde Mexicali, Baja California Norte, bendiciones para todos. Aquí nos dice Araceli Torres, súper interesante esta entrevista. Nos dice Ana Rojas, buenas noches. Saludos desde Iguala, hay un Facebook que es Reino de Dios, nos dice esto. Nos dice Fabiola, excelente historia de vida, saludos. También tenemos un mensaje que nos dice hola desde YouTube, que nos están ahí escribiendo. También desde la Organización Mundial por la Paz nos están diciendo saludos, desde Cuernavaca. Muy interesante, aquí nos dice el mismo Facebook de hace un rato, en una junta con amigos, puse la transmisión y es de impacto el testimonio de Juan Pablo. Pues excelente, muchísimas gracias. También Vero Rivera desde la delegación de Chihuahua, de la OMPP del Norte. Nos dicen desde YouTube, David nos dice, tremendo mensaje para los jóvenes. Nuestra delegada en Puebla, Betty de la Rosa, excelente tema, muchas felicidades. Stacy Martínez nos dice, buenas noches, señor Juan Pablo Escobar, desde Monterrey, te mandan saludos, desde Monterrey, y nos dice, excelente, el mejor conferencista para la paz, sin duda lo estamos comprobando, y también nos dice aquí, Leal, nos dice saludos desde Costa Rica, así que también desde Costa Rica estamos ahí compartiendo con todos ustedes. Y Juan Pablo, háblanos de estos procesos de reconciliación, porque creo que si estamos hablando de reconciliación familiar, yo creo que podemos aprender cómo ha sido para ti el proceso de reconciliación con víctimas,
Pero, Claro. ¿qué ha significado en tu vida esa paz y ese perdón con ellos? Mira, al principio debo decirte, para empezar a responderte esa pregunta específicamente, creo que ha sido una gran liberación el proceso de perdón. Para mí, el pedirlo, y para las otras familias, escucharlo y procesar ese pedido y dar la respuesta que ellos sientan que tienen que dar. Creo que he tenido la oportunidad de hablar con las víctimas después de que se llevan adelante esas conversaciones, esos procesos. Y creo que a nivel generalizado la mayoría me dicen de la sensación de haber perdido un peso que llevaban a cuestas muy fuerte, que los atormentaba, y que hoy se sienten diferentes, se sienten mejores personas, más livianos. Y yo de verdad creo que cuando tú llevas dentro de ti un dolor muy fuerte que no has podido procesar, que no has podido sanar, que no has podido charlar con nadie, que no has podido enfrentar también, eso termina enfermándote de alguna manera, de violencia, de resentimientos, y esas cosas, creo, desde lo muy personal, que terminan afectando tu propia salud. Es decir, que he tenido la oportunidad de puedo hacer un paneo general, digamos, de las personas con las que he tenido la oportunidad de reconciliarme, y creo que es importante nombrar que algunas de ellas incluyen a personas que fueron afectadas, sus familiares, en la bomba contra el avión de Avianca. He hablado con ex policías, por ejemplo, en que les tocó vivir más de 500 compañeros que murieron asesinados solo en el periodo de un mes en la ciudad de Medellín, en una guerra tremenda que se llevó entre las instituciones de Colombia y mi padre. También hemos hablado con los jefes del paramilitarismo en Colombia, que se enfrentaron en el pasado con mi padre, a quien mi papá les hizo por lo menos una docena de atentados, les asesinó a uno de sus hijos. Estoy hablando de Ramón Izaza, puntualmente, un jefe del paramilitarismo allá, donde hemos llevado procesos de paz y de reconciliación, justamente desde la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas a través de revelar esos hechos. Justamente uno de los principios de la reparación hacia las víctimas es que ellas puedan tener ese acceso a la verdad real de lo sucedido, no como una justificación de esos hechos, simplemente como un relato llano, donde se comenta las circunstancias en las que sucedieron ciertos hechos violentos. También hemos tenido la oportunidad de hablar con personas como Aaron Seal, que es el hijo de Barry Seal. De pronto puede ayudar el comentario. Hace poco, una de las últimas películas de Tom Cruise, que se llama Made in America o Hecho en América, protagonizaba, digamos, la vida de este señor, que era un agente de la CIA, Barry Seal, y un informante de la DEA, que fue un piloto para el cartel de Medellín, para mi padre. Mi padre lo mandó a asesinar porque este hombre estaba dispuesto a declarar contra él en una corte en Estados Unidos. Y yo, escribiendo mi segundo libro, recibí un mensaje privado a través de Twitter de su hijo, Aaron Seal. Y este hombre me dio una de las lecciones más grandes de reconciliación de las que yo he sido testigo, porque me dice que está muy familiarizado con el nombre de mi padre, así como como él se imagina que yo lo estoy con el del suyo. Sí. Y me pide algo que nunca me lo había pedido nadie y que nunca me esperaría, que yo debería de perdonar a Barry Seal por haber intentado entregar a mi padre a los Estados Unidos. La verdad es algo que yo no me esperaba, porque lo cierto es que el padre de Aaron muere asesinado por una decisión violenta del mío. Sin embargo, tuvimos la enorme fortuna de conocernos en Ciudad de México, de darnos la mano, de darnos un fuerte abrazo. Yo le invité a mis conferencias para que él viera justamente el testimonio que yo estoy dando ante tantos jóvenes, para invitar a la no repetición de historias como estas. Colaboró conmigo en escribir el primer capítulo de mi segundo libro, justamente de nuestra historia de paz y de reconciliación. Y esta familia no tiene límites en temas de reconciliación y de paz. Es una cosa maravillosa, porque ellos mismos, tanto él como su madre, la viuda de Sil, contactaron a través de las prisiones a las personas que están detenidas por ser los autores materiales del crimen, quienes literalmente alaban el gatillo y les hablaron acerca del perdón, que no cargan resentimientos contra ellos, que entienden
de alguna manera que las malas decisiones tomadas por su padre y esposo en el pasado desembocaron en esta triste realidad. Y hablan acerca del perdón con un nivel de evolución espiritual, a mi juicio, que es tremendo, que es para aprender mucho, porque llevan dentro de sí un dolor que es totalmente legítimo, como digo yo, son las personas que le quitaron la vida a su papá, a su esposo, y estar dispuesto a perdonar esos crímenes tan horrendos, la verdad es que nos trae un montón de esperanzas a todos como sociedad, porque hemos podido ser testigos de todos estos procesos en los que, para ponerte otro ejemplo, Jorge Lara es hijo del ministro de Justicia asesinado por mi padre en el año 84, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del entonces gobierno de Belisario Betancur. Y hoy con Jorge hemos trascendido ese umbral del dolor, hemos podido a través del diálogo y de la reconciliación incluso trascender a tal punto de llegar a ser amigos, ¿no? De poder dar conferencias juntos para los jóvenes, para mostrarles en Colombia, por ejemplo, a las bandas criminales de jóvenes que por temas de territorio se asesinaban unos a otros. Dimos una charla en una iglesia donde por una puerta entraba una banda criminal y por la otra entraba el otro bando enfrentado. Y estuvimos en situaciones como esas muy comprometidos con la paz y con el mostrarle a los jóvenes a través del ejemplo, porque yo creo que la paz no debe ser más una teoría, ¿no? Tiene que ser algo que practicamos y que ejercitamos en la cotidianidad, que recibimos y que abrazamos y que no dudamos para hacerla, ¿no? No hay que esperar, no hay pasos previos. La paz es para mí ese camino. Y creo que con Jorge hemos podido llegar a tocar el corazón de muchos jóvenes que estaban equivocados en la percepción de la realidad, porque muchos de ellos también estaban afectados por toda esta epidemia de narcoseries que hay por ahí y que lo único que hacen es cultivar los malos valores y justamente mostrar como exitoso una vida que no lo es. Entonces, también te voy a poner otro ejemplo, con William Rodríguez Abadía, el hijo de Rodríguez, jefe del cartel de Cali. De hecho, William fue considerado el tercer hombre del cartel de Cali. Fueron, de alguna manera, esa organización quien tuvo la responsabilidad del atentado con bomba al edificio Mónaco. Y hoy también damos charlas juntos con William, es decir, con William estábamos destinados a ser enemigos de por vida, según la cultura en la que crecimos, según los valores que nos fueron inculcados por nuestros propios familiares, del odio, del resentimiento, de la venganza y de todo esto, que él y yo elegimos, llamémoslo así, entre comillas, desaprender, es decir, hacer caso omiso de esa enseñanza o de ese deber familiar de continuar con un legado de violencia que no lleva a ningún buen camino, no lleva a ningún buen propósito. Y justamente elegimos comentar con los jóvenes y compartir nuestras historias para mostrarles que a pesar de tantas historias que él puede tener para encontrar un montón de resentimiento hacia mi familia a través del daño que mi padre le hizo y viceversa, pues hemos elegido la paz y no nos vamos a soltar de ella, estamos aferrados a esa creencia de que es el único camino que vale la pena seguir. Entonces, cosas increíbles que nos han sucedido, encuentros a lo largo de las charlas que yo he dado por México con víctimas directas de mi padre, y no espero una segunda oportunidad para pedir perdón. Yo creo que el llamado para todas las familias hoy es, no tienes excusas para no perdonar. Fíjate cuántos casos yo te estoy contando, te estoy compartiendo de situaciones de extrema violencia que han podido ser superadas y que no significa que es la invitación al olvido, ¿no? Pero es la invitación a vivir una vida más en paz, sin resentimientos dentro de nosotros, dándole una reinterpretación a esos hechos violentos que sucedieron para que no terminen amargándonos el resto de los días. No podemos deshacer lo que sucedió en el pasado, pero sí estamos haciendo cambios desde hoy en el presente que estoy seguro que van a afectar el futuro para bien de muchos, porque estamos construyendo paz, haciendo paz con cada intención, con cada palabra, con cada gesto, y creo que es un compromiso
y la paz creo que está en todas partes, ¿no? Desde un buenos días, que es algo que yo viajando tanto a México, estando casado con mexicana, he tenido la oportunidad de conocer mucho esa cultura, esa linda gente donde te subes a un ascensor y todo el mundo te saluda, te dice buenos días, buenas noches, buenas tardes. La verdad es que no podemos perder como sociedad latinoamericana, y hay otros países en Latinoamérica donde no sucede eso tristemente. Y creo que esos pequeños detalles, ¿no? De tener presente al vecino, de conocer quién es y de saludar y de simplemente regalar una sonrisa que no nos cuesta nada, ¿no? Desde ahí también se puede generar paz. Así es, aquí en México tenemos algo muy interesante que cuando tú llegas, yo creo que te ha pasado, cuando llegas a un restaurante o te retiras del restaurante, volteas con la mesa y le dices provecho y no Así los es, conoces y la respuesta de ellos es gracias. Y creo exactamente. que tan importantes son pequeñas dosis que en un principio cuando hablamos de esta parte de los procesos de reconciliación, te libera el reconciliarte con las personas que te rodean o que en algún momento sufriste violencia. Y es tan importante que hoy podamos tener en nuestra mente para todos aquellos que nos están viendo que el perdonar, que el reconciliarte con aquellos que amas, con aquellos que tal vez fueron tus enemigos o con aquellas personas que ni siquiera tú piensas que les pudiste fallar, el reconciliarte te trae paz y reconciliación. Sin duda, Juan Pablo, nos estás dejando un gran mensaje y un gran ejemplo de vida, de perdonar. Y hace rato tú lo mencionaste, tomaste esa carga, hiciste tuya esa carga y estás llevando este mensaje de paz y de reconciliación para toda la sociedad. Y nos gustaría terminar esta charla para todos los que nos están viendo. Nos han dejado muchísimos mensajes, gracias a todas las personas que están con nosotros conectados. Pero me gustaría, Juan Pablo, que le pudieras dejar un mensaje a todas las familias, padres específicamente, sobre verdaderamente llevar esta reconciliación y este enfoque a la paz a su familia. Muchas gracias, David. ¿No? Esto es un mensaje para la sociedad en general, principalmente para quienes somos padres de familia también. Y es nuestra invitación a que criemos a nuestros hijos con amor, con valores humanos, que les dediquemos tiempo, calidad, que les demos todo nuestro amor, porque hace una gran diferencia. Cuando criamos a nuestros hijos con violencia, con abusos y demás, van a aprender a crecer pensando que la vida se soluciona a los golpes, a las patadas, como yo pude atestiguarlo frente a muchas personas que se criaron conmigo, siendo mis guardaespaldas, siendo mis niñeras, y no recibieron nada de amor al interior de sus familias. Y con el tiempo, pues eso fue un camino y un terreno fértil para la violencia. Es decir, que en la medida en que criamos a nuestros hijos con amor, estamos criando ciudadanos de paz para este mundo que viene y para el que tenemos. Y es nuestra responsabilidad ejercitarnos en el perdón desde la cotidianidad, en la paz, desde lo más simple que es un saludo o desde lo más difícil que es acercarse a pedir perdón, a reconocer un error, incluso cuando ese error no es tuyo, ¿no? Es decir, aprender a asumir la responsabilidad por otros, sin empezar a buscar el culpable, sino justamente buscar la solución y buscar la sanación. Así que mandarles un abrazo de paz, reiterarles lo importante que es hablar con nuestros hijos, es no tener tabúes con ellos y poderles brindar toda la información necesaria para que crezcan con los valores humanos que queremos, respetando la vida, respetando las opiniones de los demás y armando desde allí unos seres humanos que tengan la posibilidad de vivir en paz este presente y este futuro. Así es, muchísimas gracias, sin duda, a mí en lo personal también como hombre que trabajamos, que llevamos mensaje a las escuelas, programas, es tan importante tus palabras. Así que Juan Pablo, en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde mi perspectiva y con mucho respeto, le pido a Dios que te siga dando sabiduría, conocimiento y entendimiento para llevar el mensaje de paz, de restauración, de reconciliación a toda esta sociedad y a todo el planeta, a todo el mundo, a todos los países.
y que sea Él mismo guiándote a ti y a tu familia para encontrar esa paz y vivir esa paz que calma todos nuestros miedos y nuestros temores. Desde aquí, desde casa, desde mi familia, te bendecimos, hablamos bien para ti, que te salga bien todos tus proyectos, que siempre tengas éxito y que todo el camino que aún te resta en esta vida siga siendo ejemplo para los demás. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Y bueno, como digo yo, para la guerra hay 1000 excusas y para la paz ninguna. Así que vamos a hacer toda la paz. Un abrazo y gracias. Gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros. Sin duda, un excelente y magnífico programa hemos tenido el día de hoy. Hay muchísimas personas que nos han dejado comentarios. Desde ahí son muchísimos, no podría pasarlos a todos, pero le mandan felicitaciones a Juan Pablo, que yo sé que aún está con nosotros. Felicitaciones. Desde Sonora, desde Guadalajara, desde Sinaloa, nos hablan también acerca de hay un comentario que me gusta mucho, lo quisiera yo poner, que dice: emprendemos el camino de la reconciliación y transformación, lo que verdaderamente trae la paz es tomar ese camino. Aquí nos dejan un mensaje para Juan Pablo que nos dice: hermoso Juan Pablo, te admiro mucho, saludos, desde Pasto, Nariño. Interesante, ¿dónde ha de ser esto? Aquí nos dicen, Senorina Granados nos dicen, en qué gran testimonio del señor Juan Pablo. Así que a todos nos dejan sus comentarios. Muchísimas gracias. Desde el programa de Radio Hombro con Hombro Martes, felicidades a Pablo por la amplia labor de paz que trae reconciliación a la ciudad. También aquí Catalina Oliver nos dice: gracias por compartir esta gran parte de su vida y con ello recalcar que es importante el perdón. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que se han sumado con nosotros, a los que han participado. Los invitamos a seguir las redes oficiales de Organización Mundial por la Paz en Facebook, Organización Mundial por la Paz en Instagram, y en YouTube es Organización Mundial por la Paz, WOFP/OMPP oficial. Los invitamos a suscribirse, a participar con nosotros, a ponerle play en nuestra lista de reproducción de todos los programas de Familias Online por la Paz. Los esperamos la próxima semana con una entrega más de Familias Online por la Paz. Buenas noches a todos, que estén muy bien, que descansen, abrazos, hasta pronto.